Grabar. Bien, chicos, entonces ahora sí comenzamos. Comparto mi pantalla para que ustedes vean el material. Ya, ahí está. Bien, sí se puede visualizar, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces, el tema que corresponde a desarrollar hoy día es un tema que tiene que ver con un filósofo de gran trascendencia, de gran importancia para entender el desarrollo de la filosofía moderna, ¿ya? ¿No? Es un filósofo de origen alemán que está enmarcado dentro del contexto de la ilustración alemana. Un filósofo que principalmente desarrolla sus ideas, sus teorías, sus reflexiones, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1750 para adelante, ¿no? Y me imagino que ustedes ya saben a quién me refiero. A ver, ¿quién sería este filósofo? ¿Mm? ¿Quién sería este pensador que vamos a tratar hoy día, chicos? Ya les di varias pistas, ¿ah? Miren, filósofo alemán de finales o de la segunda mitad del siglo XVIII, enmarcado dentro del contexto de la Ilustración, ¿no? Me imagino que ya saben quién es. Miren, le doy una pista más. Es un filósofo cuya corriente filosófica ha sido denominada como criticismo. El criticismo, ¿no? ¿Quién sería, chicos, este gran pensador? ¿Todavía no se dan cuenta? Ajá, acá ya me respondieron, ¿no? Sí, claro, efectivamente, se trata del filósofo Immanuel Kant, ¿ya? Es el filósofo Immanuel Kant, gran filósofo alemán, que representa, digamos, sería la máxima expresión de la filosofía moderna, ¿no? Los grandes problemas de la filosofía moderna van a ser desarrollados por este pensador. Entonces, ¿no? Sin más preámbulos, empecemos con el tema, pero previamente, para entender la filosofía de Kant, veamos rápidamente el contexto histórico-social. Recuerden ustedes que la filosofía moderna se desarrolla en un contexto histórico, en el contexto que pertenece justamente a la edad moderna, ¿no? Y como ustedes saben, la edad moderna tiene varias características, ¿no? Sobre todo por la aparición de nuevas ideas políticas, ¿no es cierto? La aparición de un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de orden social, ¿no es cierto? Y digamos así, la aparición de ciertas tendencias políticas que se van a establecer en la sociedad europea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a revisar brevemente este contexto para que se pueda entender todo lo que es el pensamiento de Kant. ¿Ya, chicos? ¿Todos estamos listos? Listos, ¿no? Ya, ahora sí. A ver, avancemos. Bien, veamos brevemente el contexto histórico para poder entender justamente la filosofía. Porque nuevamente les repito, chicos, la filosofía no se desarrolla en medio del aire, ¿no es cierto?, en las nubes. La filosofía se desarrolla dentro de una realidad determinada. Y esa realidad es histórica, ¿no? Es una realidad que se desenvuelve a través del tiempo, avanza, aparecen nuevos fenómenos, y todo eso es lo que condiciona, en cierta manera, las ideas de la época, ¿no? ¿Ya? Bien, rápidamente, a ver, ¿cuál es el contexto? Como les dije, este filósofo eh, se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, de 1750 hasta 1800 prácticamente, ¿no? Y el contexto que se vive en Europa va a dejar muy, digamos así, va a influir de manera muy intensa en las ideas de este gran filósofo que vamos a estudiar. Chicos, como siempre les digo, siempre tengan un papel, un lapicero o un cuaderno
para que apunten las cosas que vamos explicando en clase, ¿no? Porque la diapositiva muchas veces no es suficiente. Todo eso tiene que ser explicado, ¿no? Y para eso requieren ustedes de apuntar, ¿ya? Para que no se pierdan cosas muy importantes. Miren, en el contexto fundamental que vamos a ver aquí, un contexto principal, chicos, es la Revolución Francesa, que se va a dar en Francia en 1789. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? ¿Cuál es el significado de la Revolución Francesa? Ustedes por historia me imagino que ya lo saben, ¿no? A ver, su profesor de historia, por ejemplo, ¿qué les ha dicho al respecto? Ah, la Revolución Francesa, chicos, es importante porque simboliza el fin del antiguo régimen. ¿Y cuál es el antiguo régimen, profesor? El régimen, ¿no?, monárquico, el régimen de privilegios, ¿no es cierto? Donde el monarca, el rey, tenía poderes absolutos y había un sector privilegiado de la sociedad. La Iglesia Católica, ¿no es cierto? Los grandes aristócratas y la nobleza. ¿Por qué privilegiados? Porque estos señores, bajo la protección del rey, no pagaban impuestos. Entonces, ¿quiénes mantenían el Estado francés? ¿Quiénes mantenían económicamente ese Estado? ¿De dónde el Estado sacaba dinero? Lo sacaba de los impuestos que le cobraba a la población, al sector popular, ¿no es cierto? Campesinos, obreros, trabajadores, comerciantes, y también la burguesía, que en esa época, ¿no?, poco a poco estaba conquistando más poder económico. ¿Ya? Entonces este régimen de desigualdad, de injusticia, fue cancelado en la Revolución Francesa, chicos. ¿Ya? La Revolución Francesa buscó implantar un régimen sin monarquía, un régimen con parlamento, la división de poderes del Estado. ¿Se acuerdan que los pensadores de la Ilustración planteaban esas cosas? Un régimen de igualdad ante la ley. Todos los individuos son iguales ante la ley. Así seas aristócrata, así seas miembro de la iglesia, así seas campesino, todos son iguales ante la ley y por lo tanto todos tienen las mismas obligaciones y deberes. ¿No es cierto? ¿Qué más? La libertad, por ejemplo, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de organización, la libertad económica, la libertad de mercado, la libertad de comercio, la libertad en todos los sentidos. Eso era el ideal de la Ilustración, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa se hizo bajo esos ideales de igualdad, libertad, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y justamente ese es el pensamiento que influye mucho en las ideas de Kant, ¿no es cierto? La Ilustración influye de manera decisiva en el pensamiento de Kant, ¿ya? Es más, Kant tiene todo un estudio, toda una reflexión sobre lo que significa la Ilustración. Y eso lo vamos a ver también a continuación, ¿no? Bien, chicos, espero que estén tomando nota de todo esto. ¿Qué más? Por ejemplo, otro gran tema fundamental que no se puede pasar por alto, si no se podría comprender la edad moderna, es la revolución industrial. Ahí está, ¿no? ¿Cuándo surge la industria en el mundo? La producción industrial, la industria, las grandes fábricas o la maquinaria, ¿no?, para producir de manera masiva, ¿no es cierto?, surge en el siglo XVIII en Inglaterra. Inglaterra es el principal o el primer país capitalista del mundo, se podría decir. Tiene un capitalismo más desarrollado porque tiene industria, ¿no? La primera revolución industrial se da en Inglaterra, siglo XVIII, y la segunda revolución industrial se va a dar ya en otros países, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esto trae una consecuencia social muy grande que termina
consolidando al sistema capitalista como un sistema mundial, ¿no? Termina configurando la sociedad como sociedad capitalista. El desarrollo de la industria trae como consecuencia el surgimiento de una clase obrera, de una clase trabajadora que justamente trabaja en las fábricas, en las industrias, ¿no? Y esta clase trabajadora es el sector proletario, ¿no? El proletariado o la clase obrera. ¿Ya? Y esto va a ser de enormes consecuencias, trae, digamos, genera problemas de carácter filosófico, por ejemplo, problemas éticos, problemas políticos. Por ejemplo, ¿en qué consiste la justicia? ¿No? Si está bien explotar a los trabajadores, por ejemplo. ¿Se puede tratar al hombre como un medio o como un fin? ¿No? Esos problemas, por ejemplo, Kant los va a establecer en su momento, ¿no? Asimismo, podemos mencionar otros detalles, por ejemplo, miren, las guerras napoleónicas. Después de la Revolución Francesa, Napoleón se convierte en el gobernante, dirigente, líder de Francia y desarrolla campañas militares, o sea, una guerra contra las demás monarquías europeas. En toda Europa había monarquías absolutistas que defendían un régimen injusto, un régimen de privilegios. Y Napoleón pretende abolir todo eso, ¿no? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto los aspectos principales del contexto en que se desarrolla el pensamiento de Kant, ¿no? Sin este contexto, muchas veces no entendemos a qué se refieren las ideas de los filósofos, ¿ya? Bien, chicos, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna dificultad hasta el momento? ¿Mm? ¿Todo bien? Ya. Pasemos entonces a la siguiente, ¿cierto? Todo está claro, ya, muy bien. Ya, pasemos a la siguiente. Miren, vamos a ver quién es este filósofo Immanuel Kant. Aquí hay algunas ideas generales y tomen nota porque les voy a explicar algunos detalles importantes en esta parte. Ya, miren, a Kant, como les digo, se le considera un representante de la Ilustración, pero de la Ilustración alemana, ¿ya? Porque la Ilustración es un movimiento europeo en general que se desenvuelve en varios países, ¿no? Principalmente en Francia, pero también en Inglaterra, también en Alemania y en otros países. En el caso de Alemania, el máximo exponente de la Ilustración sería Kant, ¿ya? Inclusive Kant expresa un lema que él considera que expresa el significado de la Ilustración. Este lema, sapere aude, ¿no? Kant dice, este lema resume o expresa muy bien el sentido de la Ilustración, el significado de la Ilustración, ¿no? Según Kant, ¿en qué consiste la Ilustración para él? Profesor, ¿qué significa sapere aude? Es una frase que está en latín y que tiene, bueno, significa esto, significa piensa por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo. O también algunos lo traducen como atrévete a servirte de tu propia razón, ¿no es cierto? O sea, es una exhortación, ¿no? Es una exhortación a que pienses por ti mismo, ¿no? Nadie debe dirigir tu vida. Tú eres un ser racional, ¿no? Eres un ser inteligente, tienes todas las facultades para poder pensar y a partir de lo que tú mismo piensas y crees que es correcto, puedes dirigir tu propia vida, ¿no? Es decir, este lema simboliza la autonomía del individuo. ¿Se dan cuenta? La libertad del individuo. El individuo, al regirse por sus propias ideas, por su propia razón, ¿no? Es verdaderamente libre. Por eso él considera que la ilustración, chicos,
tiene como lema fundamental este que dice sapere aude o piensa por ti mismo. Profesor, ¿y por qué? A ver, ¿qué tiene que ver la ilustración con eso? Ya miren, hacemos un rápido, ¿no? Rápidamente, una breve remembranza. Miren, para Kant, la ilustración significa el momento en el cual, justamente eso es lo que Kant había reflexionado sobre la ilustración. Él dice, la ilustración significa el momento en el que el ser humano deja de ser un menor de edad y alcanza la mayoría de edad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es la metáfora, no? ¿Qué significa que el ser humano deje de ser un menor de edad y alcance la mayoría de edad? ¿Qué significa eso? A ver, chicos, reflexionemos un poco. Ajá, acá me dice que tome sus propias decisiones. Muy bien, claro, tiene que ver. Profesor, ¿por qué antes de la ilustración el ser humano era un menor de edad? Y recién con la ilustración alcanza la mayoría de edad. ¿Por qué es eso? A ver, les explico, miren. Antes de la ilustración se consideraba que el ser humano vivía y actuaba en función de lo que le dictaba una autoridad superior, en función de la voluntad de una autoridad suprema, ¿no? Antes de la ilustración, como les digo, el poder estaba concentrado en el rey y el rey hacía su voluntad. Él decidía por los demás miembros de la sociedad. O sea, el rey en su persona simbolizaba el poder absoluto y él desde ahí decidía por todos. Y si no era el rey, era otra autoridad, por ejemplo, la religión, la iglesia, el Vaticano, el Papa. Ellos decidían por todos. Ellos decidían qué cosa era lo correcto para tu vida, qué cosa era lo incorrecto, qué se podía hacer y qué no podías hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, tu vida, la vida de los seres humanos, estaba regida por autoridades supremas, la iglesia, el rey, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Con la ilustración, dice Kant, el hombre se da cuenta que puede pensar por sí mismo, puede ser autónomo y dirigirse con su propia razón. Si todos somos seres racionales, todos tenemos la suficiente capacidad para pensar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que es justo o injusto, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, no puede haber una autoridad superior, ya sea el rey o la iglesia, que te diga y piense por ti. Ahora con la ilustración justamente pone en claro eso, dice Kant. Pone en claro qué cosa, que eres lo suficientemente racional para poder pensar por ti mismo y vivir según lo que tú crees correcto. Entonces, por eso dice Kant, atrévete a pensar por ti mismo. Esa es la ilustración, ¿no? ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Por eso es que les digo que la ilustración simboliza, simboliza, digamos, la mayoría de edad, la autonomía del ser humano. Chicos, un segundito, por favor. Disculpen un ratito, un segundo. Ya, ya chicos, entonces, ¿se comprendió lo que significa la ilustración? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Así que dice Kant, a partir de ahora no tienes ningún pretexto. No eres un discapacitado mental, no eres un minusválido mental.
Eres un ser completamente racional y por lo tanto tienes toda la capacidad para poder dirigir tu propia vida, para pensar por ti mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ilustración representa eso. Bien, asimismo, Kant es el iniciador de la filosofía clásica alemana, el idealismo trascendental, ¿ya? Su filosofía va a ser denominada como idealismo trascendental, ¿no? Profesor, ¿por qué idealismo? Porque Kant va a decir lo siguiente: el mundo que nosotros conocemos es un mundo construido por nosotros mismos. O sea, es un mundo, digamos así, de imágenes construidas por nosotros. Que existe un mundo real fuera de nosotros, sí, ese mundo real existe, pero ese mundo no lo podemos conocer, no sabemos cómo es. Profesor, no, sí, mire, yo estoy viendo acá mi carpeta, la pared, estoy viendo mi casa, estoy viendo, ¿no? Salgo a la calle, veo personas, árboles, perros, automóviles. Ahí está el mundo, lo estoy conociendo. Ya, Kant diría, lo que estás conociendo solamente es una imagen aparente, una imagen que tu misma conciencia o mente construye. No estás conociendo la verdadera realidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ya? Tú crees que, Kant diría esto, ¿no? Tú crees que estás conociendo la mesa, estás conociendo cómo es la mesa de verdad, estás conociendo cómo es la gente, los árboles, crees que estás conociendo cómo es la realidad misma. Y no es así. Lo que en el fondo estás conociendo es una apariencia de esa realidad. Y a esa apariencia que conoces, esas imágenes aparentes de las cosas, Kant le llama fenómenos. ¿Ya? Lo que conocemos es un mundo de fenómenos. Entonces, no conoces la realidad tal como es, la realidad misma. Bueno, eso también va a ser explicado, así que acá me dicen, ¿cuál sería la realidad para Kant? O no hay realidad. Miren, Kant, a ver, hay dos tipos de realidad para Kant. Hay una realidad que está fuera de nosotros, que existe fuera de nosotros, pero que no la podemos conocer. Profesor, pero lo que yo veo no es realidad. Por ejemplo, la mesa yo veo que es marrón, plana, sólida. Ya, esa es una realidad, pero aparente. Es otro nivel de realidad. Es una realidad fenoménica. Kant le llama fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que estás conociendo de la mesa es apariencias, imágenes aparentes. ¿Ya? No es la mesa tal como es. ¿Se dan cuenta? Entonces, estás dentro de una realidad aparente, ¿no? A esa realidad Kant le llama fenómeno, ¿ya? Y obviamente acá hay un detalle fundamental en el pensamiento de Kant, chicos. Para entender la filosofía de Kant, debemos tomar en cuenta este aspecto. Miren, Kant realiza una síntesis, es decir, una especie de unión del racionalismo y el empirismo. ¿Se acuerdan ustedes que el racionalismo y el empirismo eran las dos corrientes iniciales de la filosofía moderna? ¿Se acuerdan? Vimos el racionalismo, el empirismo, ¿se acuerdan, no? Ya, miren, eh, el racionalismo tenía como tesis principal que el conocimiento solo es posible mediante la razón. Solo la razón garantiza conocimientos verdaderos. Todo conocimiento que viene de la experiencia, como por ejemplo, no sé, las sensaciones, ¿no? Todos los datos de la experiencia que surgen con los sentidos, todo eso es dudoso, es oscuro, no se puede conocer, genera confusión, genera error. Solo la razón garantiza conocimientos verdaderos. Los empiristas, por su lado, ¿qué decían? Decían, bueno, antes que la razón está la experiencia. Toda idea que tienes en la mente proviene de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, la verdadera fuente del conocimiento, decían los empiristas, era la experiencia. Profesor, ¿y qué cosa es la experiencia?
La experiencia es todo lo que tú captas con los sentidos, en forma de sensaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, al ver yo esta mesa, la vista, se generan sensaciones visuales. Las sensaciones visuales me dicen que la mesa es marrón, es plana, ¿no? Rectangular. El tacto me dice que es sólida. Estas sensaciones te dan una información, ¿no? Una información de la realidad, de las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, el racionalismo y el empirismo eran las dos corrientes filosóficas completamente opuestas. El racionalismo decía que la razón es la fuente del conocimiento y la experiencia, el empirismo decía que solo la experiencia es la fuente del conocimiento. Kant lo que hace es tratar de reconciliar ambas corrientes, tratar de unir ambas. Kant va a decir que tanto la razón como la experiencia son las dos son la fuente del conocimiento, ¿ya? Experiencia y razón. Vayan tomando nota de estas cosas, chicos, ¿ya? Y finalmente, para terminar con esta parte, Kant, toda la filosofía de Kant, ¿no? Consiste en una crítica de la razón. Es una crítica de la razón en su uso teórico y en su uso práctico. Profesor, ¿qué está hablando? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la filosofía kantiana sea una crítica de la razón? Acá la palabra crítica, chicos, apunten, acá la palabra crítica significa examen crítico. La filosofía de Kant pretende hacer un examen crítico de nuestra facultad racional. ¿Y para qué busca hacer eso, profesor? Para poder determinar hasta dónde nuestra razón puede lograr conocimientos válidos. ¿De qué manera lo logra? ¿Cómo así surge el conocimiento? ¿No? Entonces, cuando se dice crítica de la razón, significa examen crítico de nuestra facultad racional. Ese es el proyecto kantiano. ¿Ya, chicos? Bien, hasta ahí, chicos. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta. Por favor, chicos, me permiten un segundito. Voy a abrir acá la puerta que están tocando. ¿Ya? Un segundo. A ver, pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Miren, aquí hay un esquema muy grande o digamos muy general del empirismo, perdón, de la filosofía kantiana. Como les dije, la filosofía de Kant se llama criticismo. Profesor, ¿pero por qué se llama criticismo? Se llama así porque, como les digo, la filosofía de Kant, en el fondo lo que pretende hacer es una crítica de la razón. Es decir, Kant se propone desarrollar una evaluación o un examen crítico, un análisis crítico de nuestra facultad racional, para ver en qué medida podemos conocer las cosas
¿Hasta qué punto realmente se puede conocer la realidad? ¿No? ¿Cómo empleamos la razón al momento de actuar? ¿No es cierto? Para eso es necesario hacer un examen crítico de nuestra facultad racional, ¿no? Y por eso la filosofía de Kant se llama criticismo, ¿ya? Entonces, ¿no? El objetivo de Kant, chicos, al hacer el examen crítico de la razón, el objetivo de Kant es determinar cuáles son las posibilidades del conocimiento humano. Es decir, hasta dónde realmente podemos conocer. ¿Qué es lo que realmente podemos conocer y lo que no podemos conocer? ¿No? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cuáles son las posibilidades de nuestro conocimiento? ¿Qué es lo que realmente podemos conocer y lo que no podemos conocer? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso del conocimiento? ¿Ya? Entonces, el objetivo de Kant con todo esto, ¿no es cierto?, es establecer o analizar el conocimiento humano. Por eso se dice que el principal aporte, chicos, vayan apuntando estas cosas, el principal aporte de la filosofía de Kant es la nociología. ¿Saben lo que significa, no? Significa teoría del conocimiento. Y también otro de los grandes aportes de la filosofía de Kant es la ética, es decir, la teoría de la moral. La ética o teoría de la moral. Porque, chicos, nuestra facultad racional no solamente la empleamos para conocer el mundo, para conocer la realidad, sino también la empleamos ¿para qué? Para poder actuar. Antes de toda acción, siempre el hombre analiza, ¿no? Piensa y siempre tomas en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, antes de actuar, por ejemplo, consideras cuáles serían las consecuencias de tus actos, ¿no es cierto? O consideras si tus actos responden a normas morales o de repente responden a intereses particulares. Entonces, nosotros empleamos la razón, no solamente para conocer la realidad, sino también para actuar. ¿Ya? Por eso, las dos grandes vertientes del pensamiento de Kant serían la nociología, teoría del conocimiento, ¿no? Y la ética, teoría de la moral. ¿Ya, chicos? En lo que es la teoría del conocimiento, ya, como ya les mencioné, en lo que corresponde a la nociología o teoría del conocimiento, lo que Kant pretende establecer son los límites del conocimiento. ¿Cuáles son las posibilidades del conocimiento? ¿Hasta dónde realmente podemos conocer? ¿Qué cosa es lo que realmente podemos conocer? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿Cómo se origina? ¿Qué factores intervienen? ¿Cuál es el papel de la experiencia? ¿El papel de la razón? ¿Ya? ¿No? Entonces, todo esto implica, por ejemplo, una precisa delimitación de nuestra capacidad de conocer, ¿no? Kant va a llegar a la conclusión de que no pueden conocerse los hechos, ni puede construirse un saber si antes no se establecen sus condiciones de posibilidad. Eso implica todo esto, ¿no? Y miren, una de las conclusiones a las que llega Kant con esta reflexión es la siguiente. Dice, todos nuestros conocimientos comienzan en los sentidos, pasan por el entendimiento y terminan en la razón. ¿Se dan cuenta? Aquí se expresa la síntesis del empirismo y el racionalismo. ¿Qué decían los empiristas? Que el conocimiento surge a partir de los sentidos, ¿no es cierto? Los racionalistas decían, no, que la única forma de alcanzar conocimientos verdaderos es mediante la razón.
Aquí Kant está haciendo una síntesis de ambas propuestas. Kant está diciendo, todo conocimiento comienza en los sentidos, en la experiencia, y termina en la razón. Es decir, los sentidos y la razón juegan un papel fundamental. La experiencia y la razón se complementan. Kant, llega un momento que Kant dice lo siguiente, dice, la experiencia o los sentidos por sí solos no generan conocimiento. También la razón por sí sola no genera conocimiento. Entonces ambas se necesitan mutuamente, ¿no? ¿Ya? Otro detalle fundamental que hay que tener en cuenta para entender la teoría del conocimiento de Kant es, por ejemplo, que Kant sostiene que el ser humano, y esto es muy importante, chicos, el ser humano tiene una serie de elementos o condiciones a priori. ¿Saben lo que significa la palabra a priori? A priori significa antes de toda experiencia. Es decir, miren, hay ciertos elementos, ciertas condiciones que están en nosotros y que no lo hemos adquirido a partir de la experiencia, sino que ya nacemos con esas condiciones. Son condiciones que pertenecen a nuestra estructura interna, a nuestra estructura mental, ¿no? Y no es que lo hayamos aprendido de la experiencia, ¿no? A priori justamente significa antes de toda experiencia. ¿Ya? A priori. Entonces, si Kant dice que tenemos formas a priori, se refiere a una serie de elementos que están en nosotros desde que nacemos prácticamente, ¿no? Que pertenecen a nuestra estructura mental, a nuestra naturaleza como seres humanos. Y esas formas a priori nos permiten, chicos, presten atención, esas formas a priori nos permiten desarrollar conocimientos. Sin eso no podríamos generar conocimiento. Entre esas formas a priori que están dentro del sujeto, dentro del individuo, que pertenecen a nuestra estructura mental, está el espacio y el tiempo. Y las categorías o conceptos. Profesor, ¿cómo que el espacio y el tiempo están en el sujeto? O le pertenecen al sujeto. No es que el espacio y el tiempo estén en la realidad. Yo en la realidad veo el espacio, veo que pasa el tiempo, pero Kant te preguntaría eso, a ver, ¿dónde ves el espacio? Te diría Kant. Lo que tú ves es un conjunto de objetos. Claro. Kant diría, tú ves un conjunto de objetos. Pero tú le dirías seguro, no, pero esos objetos están dentro de un espacio. Sí, pero el espacio no lo ves, te diría Kant. Tú ves objetos que están ordenados o dispuestos en cierto lugar, ¿no? En cierto orden. Entonces, el espacio es algo que el sujeto ya lo está poniendo, ya lo está colocando. Y el tiempo no lo ves. Nadie ve el tiempo. Entonces, esa sensación de que hay un tiempo también proviene del sujeto. Por eso Kant dice, el espacio y el tiempo son subjetivos. Son formas a priori que están en el sujeto. Y las categorías se refieren a conceptos abstractos. Hay ciertos conceptos abstractos que están en nosotros, ¿no es cierto? Y que nosotros lo utilizamos para definir las cosas, explicar las cosas. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y finalmente, esa tercera, digamos, conclusión. Kant dice, conocemos las cosas como fenómenos y no como números. Profesor, ¿esto qué significa? Hablemos en castellano. Kant dice lo siguiente. Con esto quiere decir lo siguiente. Lo que conocemos de las cosas es una apariencia, es una imagen aparente.
no conocemos las cosas en sí mismas. Las personas, diría Kant, las personas ingenuamente creen que al ver la mesa y al ver que tiene 4 patas, color marrón, es sólida, plana, creen que están conociendo la mesa misma, la cosa tal como es, de manera fiel, creen que están reflejando el objeto exactamente como es. Y Kant dice, no, lo que tú estás conociendo solo es una imagen aparente de ese objeto. Profesor, ¿pero por qué? Porque tus sentidos no te muestran las cosas tal como son. Cuando tu vista te dice que la mesa es marrón, o el tacto te dice que la mesa es sólida, eso es la forma como lo perciben tus sentidos, nada más. No es que la mesa realmente, no es que el objeto que tú llamas mesa, el objeto real, sea realmente marrón y sólido. Es la forma como lo percibimos. ¿Se dan cuenta? Ya, acá me dicen, se parece a la filosofía de Platón, las cosas trascendentales. Bueno, hay partes que sí, ¿no? Tiene algo de Platón. Pero como les digo, chicos, esto es muy importante. Miren, les vuelvo a repetir. Kant les diría esto. Ustedes creen, diría Kant, que cuando ves la mesa o, por ejemplo, la manzana, ¿no? Percibes la manzana, ves que tiene color rojo, sientes que es más o menos sólida, de forma redonda o esférica. Crees que la manzana real, el objeto real es así como lo estás percibiendo. Pero ese es falso. Que tú veas de color rojo, que tú lo veas de manera redonda, que sientas que es sólida o blanda, no significa que el objeto real sea así. Esa es tu forma de percibirlo. Y a partir de esa forma de percibir es que tu mente, ¿no es cierto?, genera una imagen del objeto. Pero esa imagen generada por tu mente no representa, no corresponde al objeto mismo. ¿Ya? Entonces, lo que tú has conocido, lo que tú conoces del mundo es una imagen aparente, y a esa imagen aparente Kant le llama fenómeno. La cosa misma, la cosa tal como es, no la conoces. Y a la cosa tal como es, la cosa misma, Kant le llama noumen, númenos. ¿Ya? Entonces vayan apuntando eso, chicos. ¿Ya? Justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Acá hemos puesto algunas ideas generales para que ustedes vean, pero vamos a ver aquí a continuación. Miren, como les dije, el propósito de la filosofía kantiana es hacer una crítica, ahí está, una crítica de la razón, un examen crítico de la razón, en su uso práctico y en su uso teórico. Profesor, ¿cómo es la razón en su uso teórico? En su uso teórico significa cuando empleamos la razón para conocer la realidad, para elaborar conocimientos. Entonces Kant quiere hacer un análisis crítico de la razón para ver hasta qué punto el ser humano puede conocer, cuáles son los límites de nuestro conocimiento, qué es lo que realmente podemos y no podemos conocer. Y el uso de la razón, y la razón en su uso práctico, o el uso práctico que hacemos de la razón, se refiere cuando empleamos la razón para decidir nuestras acciones, ¿no? Como les digo, todos los seres humanos, antes de hacer algo, piensan si les conviene o no les conviene, piensan si es correcto o es incorrecto, razonan si lo deben hacer o no lo deben hacer, ¿no es cierto? Ya, eso ya tiene que ver con la ética, ¿ya? Bueno, entonces ese es el propósito de la filosofía kantiana, el objetivo, ¿no? Asimismo, Kant, presten atención a esto, Kant dice que toda la filosofía, los grandes problemas filosóficos, dice Kant, vienen a ser simplemente 4. Miren, ¿qué puedo conocer? Eso corresponde a la nociología, ¿no? El conocimiento. ¿Qué es lo que realmente podemos conocer? ¿Qué debo hacer? Esto tiene que ver con la ética. ¿Cuál es el deber del ser humano y cómo debería actuar? La ética. ¿Qué me cabe esperar?
esto ya tiene que ver con la metafísica, ¿no? ¿Cuál es el destino del alma después de la muerte? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Kant dice que las tres preguntas anteriores, esas tres, se, digamos así, se resumen en esta cuarta pregunta. ¿Qué es el hombre? Es decir, esta cuarta pregunta incluye a las tres anteriores. ¿No es cierto? Si respondemos ¿qué es el hombre? Podemos definir qué es lo que puede conocer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le corresponde hacer? ¿Y qué es lo que le cabe esperar? ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ya tenemos acá unas ideas generales sobre el pensamiento de Kant y vamos a seguir avanzando. Ahí está. ¿Cuál es el origen del conocimiento según Kant? Recuerden que uno de los grandes temas de la filosofía moderna es de dónde proviene el conocimiento, cómo se origina el conocimiento, es decir, cuáles son las fuentes del conocimiento. ¿Ya, chicos? Los empiristas decían que la fuente del conocimiento es la experiencia, ¿no? Las sensaciones, los sentidos. Los racionalistas decían que era más bien la razón, ¿no? Kant trata de reconciliar ambas posturas, ¿no? Hace una síntesis de ambas teorías. ¿Y qué nos dice Kant? Kant va a decir que la razón y la experiencia, ambas, ¿no? Aquí tenemos la experiencia y la razón son la fuente del conocimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso del origen del conocimiento? ¿Cómo se origina? ¿Ya? Kant dice lo siguiente, el punto de partida del origen del conocimiento sería la experiencia. Todo conocimiento se origina en la experiencia. ¿A través de qué? A través de impresiones sensibles. Profesor, ¿qué cosas son las impresiones sensibles? Impresiones sensibles son las sensaciones que experimentamos en los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la vista tienes impresiones visuales, en el tacto impresiones táctiles, o sea, sensaciones. El hecho de que yo vea, por ejemplo, que la mesa es de color marrón, plana, y sienta que es sólida, son impresiones sensibles. Esas impresiones sensibles te transmiten una información de las cosas, te dicen cómo son las cosas, ¿no? Te muestran ciertas características o cualidades, cualidades aparentes de las cosas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De esa manera se origina la experiencia. Entonces, la experiencia, los datos sensoriales, las sensaciones, proporcionan una información básica del objeto, de la cosa. Esa información tiene que ser interpretada, tiene que ser organizada, ordenada por, por la razón, chicos. Acá está. Por la facultad racional. Tu facultad racional interpreta, organiza todo lo que recoges en la experiencia, toda la información que surge mediante tus sensaciones. ¿Y cómo lo interpreta? ¿Cómo lo organiza? Para eso la razón tiene sus formas a priori. ¿Cuáles eran estas formas a priori? Dijimos que esas formas a priori eran condiciones innatas que pertenecen a nuestra naturaleza como seres humanos. Aquí estarían, por ejemplo, el espacio y el tiempo, y estarían algunos conceptos abstractos. Hay ciertos conceptos, dice Kant, que son a priori, que ya surgen en nosotros o están en nosotros. Y son a priori, ¿por qué? Porque no provienen de la experiencia, sino que pertenecen a nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Entre las formas a priori estarían, por ejemplo,
el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo es algo que está en nosotros, es algo subjetivo y que al momento de percibir algo, inmediatamente estamos ahí colocando el espacio y el tiempo. Y los conceptos puros del entendimiento, ¿no? Los conceptos puros del entendimiento se refiere a conceptos abstractos, ¿no? Conceptos abstractos que el ser humano aplica a las cosas. Por ejemplo, el concepto de sustancia, el concepto de causa y efecto o causalidad, el concepto de perfección, el concepto de igualdad. Son conceptos abstractos que no surgen a través de la experiencia, ¿no? Ya están en nuestra mente, ¿ya? Entonces, el conocimiento, chicos, sería la suma de esos dos grandes elementos. Se da por las impresiones sensibles y las formas a priori. Y así construimos el conocimiento. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna dificultad. ¿Mm? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿no? Como les decía, profesor, entonces, a partir de la explicación, el sujeto construye al conocimiento, construye el objeto del conocimiento. Claro, ¿cómo construimos al objeto de nuestro conocimiento? A partir de lo que percibimos con los sentidos, la experiencia, y también a partir de la razón, cuando interpreta, organiza y ordena esa información que viene de la experiencia. De esa manera surge el objeto. Se, se construye el objeto del conocimiento. Entonces, para Kant, el conocimiento es una construcción, ¿no? No es que el ser humano refleje a la cosa misma tal como es, la refleje en su cabeza, no. Lo que hace el ser humano es que a partir de entrar en contacto con la cosa misma, el ser humano obtiene sensaciones de esa cosa, ¿no? Se generan sensaciones en ti, ¿no? Y esas sensaciones, y a partir de esas sensaciones, es que el ser humano construye o reconstruye al objeto, ¿ya? Lo reconstruye, pero no lo reconstruye tal como es, de una manera exacta, fiel al objeto, no, sino de manera aparente nada más. ¿Por qué? Porque tus sensaciones, cuando tú percibes un objeto, tus sensaciones solamente te muestran una forma, como tú lo percibes. No es que esas sensaciones te digan realmente cómo es el objeto. ¿Ya? Por eso, miren, acá viene el famoso, lo que se llama, lo que se entiende como el giro copernicano en la teoría del conocimiento. Con esta propuesta nociológica, con esa explicación del conocimiento, Kant lo que está haciendo es realizar un giro radical en la teoría del conocimiento. Profesor, ¿cómo es eso? Miren, antes de Kant se pensaba que el sujeto tenía que adaptarse al objeto. Es decir, profesor, ¿qué significa? Se pensaba que el sujeto refleja al objeto tal como es, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea de una manzana que tenemos, que es rojita, redonda, ¿no? Media sólida, ya. Esa idea de manzana es un reflejo fiel de la manzana real. Quiere decir que tu mente simplemente es como una especie de espejo que refleja las cosas de manera exacta, ¿no?
se pensaba que el conocimiento consistía en eso. De tal manera que el sujeto, nuestra conciencia, nuestra mente, se adapta al objeto, o sea, lo refleja, ¿ya? Lo refleja. Ya, con Kant esto se invierte. No es el sujeto el que se adapta, no es nuestra mente la que se adapta al objeto, es al revés. Es el objeto el que termina siendo adaptado, ¿no?, a las condiciones del sujeto. ¿Ya? No es el objeto el que se adapta, perdón, no es el sujeto el que refleja al objeto, sino que más bien el sujeto lo que hace es reconstruir a ese objeto. ¿Y lo reconstruye a partir de qué? A partir de sus sensaciones y de sus condiciones a priori. De tal manera que el objeto termina siendo adaptado al sujeto, ¿no? El sujeto adapta al objeto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un giro total, ¿no? Antes de Kant se pensaba que nuestra mente, nuestra conciencia se adapta al objeto, porque lo refleja de manera fiel. Kant dice, no, nuestro conocimiento, nuestra conciencia no refleja al objeto de manera fiel. Lo que hace es eh, simplemente adaptarlo a sus condiciones. Nuestra conciencia lo que hace es reconstruir el objeto, pero lo reconstruye ya no de manera igual a lo que es el objeto real, sino de otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos del giro copernicano, tiene que ver con esto, que el sujeto adapta al objeto a sus propias condiciones, a sus propias condiciones mentales, ¿no? O que el objeto se adapta al sujeto. De esta manera, entonces, el sujeto cumple un papel activo, ¿no? El sujeto construye el conocimiento. El conocimiento es una construcción, es una representación construida por el sujeto a partir de sus sensaciones y a partir de sus condiciones a priori. ¿Ya, chicos? Eso es importante, por favor, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, sigamos avanzando para poder ver. Entonces, Kant dice lo siguiente. Como el sujeto construye al objeto, lo que construye es una imagen del objeto, pero es una imagen aparente del objeto. Esa imagen aparente se llama fenómeno. Y eso es lo único que tú puedes conocer. Una imagen aparente de la cosa misma, del objeto mismo. ¿Ya? Esa imagen aparente es el fenómeno. Quiere decir entonces que la realidad misma que existe fuera de nosotros, las cosas que realmente están fuera de nosotros, no las conocemos tal como son. No las podemos conocer. A esa realidad misma, las cosas que están fuera de nosotros, Kant le llama la cosa en sí. O, basándose en una terminología griega, el númeno. Esto es incognoscible, no se puede conocer. Lo realmente cognoscible, o sea, lo que sí se puede conocer es el fenómeno. Ese es el límite de nuestro conocimiento. Solo conocemos fenómenos y no podemos conocer la cosa en sí o número. ¿Ya? Esa es la conclusión a la que llega Kant, chicos. Bien, y finalmente, ahora vamos a entrar ya para terminar y luego dirigirnos a las preguntas. Vamos a ver rápidamente la ética kantiana, chicos. ¿Ya? ¿En qué consiste la ética de Kant? Bien, antes de esto, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ah? ¿Todo claro? Ya.
Ya, muy bien, chicos. Entonces, veamos acá la ética kantiana. Ya, miren, eh, hemos visto la teoría del conocimiento de Kant y ahora terminamos con su ética, ¿ya? Y para poder ingresar, introducirnos en la ética kantiana, eh, voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Y según la respuesta que den, ahí vamos a ver en qué consiste. Miren, la ética de Kant, imaginemos que Kant viene y les pregunta lo siguiente. Les pregunta, ¿cuándo una acción es buena? ¿En qué consiste actuar bien? ¿Una acción es buena porque trae consecuencias favorables o positivas para alguien? ¿O es buena porque se hace por obediencia a una norma moral? ¿Ah? ¿Cuándo una acción es buena? Acá nos dice su compañera, cuando se hace con el corazón, dice, ¿no? Bueno, no estaría mal, ¿no? Depende de lo que conocemos como bueno, norma moral, según la norma moral, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo deberías actuar? Si Kant te pregunta, ¿cómo deberías actuar? Buscando lo que te conviene, buscando lo que trae consecuencias positivas, favorables, o tratando de cumplir con el deber moral. ¿Cómo deberías actuar? ¿Mm? Kant diría, bueno, ¿no? Una acción es buena, diría Kant, no porque traiga consecuencias positivas, no porque traiga ciertos beneficios. Una acción es buena cuando se hace con buena voluntad. Aquí está, ¿no? La buena voluntad es una de las condiciones fundamentales para la ética kantiana. Una acción es buena si se hace con buena voluntad. Apunten estas cosas, chicos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa actuar con buena voluntad? Significa que la acción que tú hagas no lo debes hacer por conveniencia, no lo debes hacer por buscar beneficios o por intereses, no sé, pues, económicos. Debes hacerlo simplemente por buena voluntad. ¿Qué significa, profesor, con buena voluntad? Por cumplimiento con el deber moral, por obediencia al deber moral. Actuar con buena voluntad significa actuar siempre, ¿no? En obediencia al deber o a la norma moral. Por ejemplo, para Kant, por ejemplo, a ver, la norma moral o el deber moral me dice que yo debo ser honesto. Es decir, siempre decir la verdad, no estar mintiendo, ¿no? Entonces, actuar con buena voluntad significa que yo siempre actúe diciendo la verdad, siendo honesto. Por ejemplo, la norma moral o el deber moral me dice, ¿no es cierto?, que debo ser honrado o que debo ser solidario, ¿no? Ayudar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, siempre en mis acciones debo actuar de esa manera. Profesor, pero a veces decir la verdad puede ser perjudicial. Por decir la verdad, por ser honesto, muchas veces podemos meter en problemas a otras personas. O uno mismo a veces se mete en problemas. O, por ejemplo, ¿no? A veces por ayudar a los demás, por ser muy solidario con los demás, nosotros caemos en problemas, ¿no? Nos perjudicamos. Entonces, no siempre es bueno decir la verdad o no siempre es bueno ser solidario. Pero Kant, ¿qué diría? Kant diría, acá no importa las consecuencias favorables o negativas que puedan venir de tus acciones. Lo que interesa es que lo hagas siempre en obediencia al deber moral. O sea, siempre tienes que cumplir con el deber moral. ¿Ya?
Entonces, y eso significa actuar con buena voluntad, ¿no? Actuar siempre en base al cumplimiento del deber moral. Profesor, ¿y esos deberes morales de dónde salen? ¿Quién me los dice? ¿Quién me los impone? Kant dice, nadie te los tiene que imponer. Para eso, tú eres un ser racional que piensa por ti mismo, ¿no es cierto? Tu propia razón te va a indicar, tu propia razón es la que nos indica qué leyes morales debemos seguir. Todos los seres humanos tenemos una facultad racional. Nuestra propia razón nos dice qué cosa es lo correcto y lo incorrecto. Profesor, pero así las personas podrían actuar como les dé la gana. Por ejemplo, para alguien por ahí podría decir que lo correcto es, no sé, robar. Si tiene hambre y no tiene trabajo, entonces robo. El otro diría que lo correcto es, no sé, matar, ¿no? Y así cada uno diría qué cosa es lo correcto según lo que le conviene. Ya, pero Kant diría, la única forma de comprobar que tu conciencia, que tu razón te está dictando las normas correctas es siempre y cuando estas normas sean universalizables. ¿Qué significa eso, profesor? Que sean de carácter universal, es decir, que puedan ser válidas para todos los demás. Es decir, ¿cómo yo sé que mi razón me está dictando una norma moral correcta? ¿Cómo sé que la norma moral o el deber moral que me dicta mi razón, que mi razón me dice, es correcto, es buena? La única forma de saberlo es siempre y cuando esto pueda ser válido para todos los seres humanos. Por ejemplo, si alguien dice que es válido, que es bueno robar cuando uno tiene hambre y no tiene trabajo, bueno, es bueno robar, se justifica robar. Ya, ¿qué pasaría si eso lo aplicamos para todos los seres humanos? O sea, que todos los seres humanos estén justificados de robar cuando no tienen trabajo. ¿La sociedad podría existir? ¿Podría haber una buena convivencia? Imagínense que eso sea válido para todos. ¿Cómo sería la sociedad? Nos mataríamos entre todos, todos nos robaríamos unos a otros, nos haríamos un caos total, ¿no es cierto? Por lo tanto, la vida en sociedad no sería posible. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que esa idea de que robar es bueno es inválida, porque no permite el funcionamiento de la sociedad. Pero, por ejemplo, si yo digo ayudar es bueno, mi razón me dice que ser solidario es bueno, debo ayudar a los demás cuando están en problemas. Si eso yo lo generalizo y lo hago universal para todos, eso más bien ayudaría a que la sociedad viva mejor, ¿no? Porque entre todos se ayudaría, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? La única forma de demostrar que los deberes que vienen de tu razón son válidos, son buenos, es tratando de que sean válidos para todos. Si permiten la convivencia, el funcionamiento de la sociedad, por lo tanto, son buenos. Y si no, son malos, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, esos deberes, chicos, miren, y con esto acabamos en esta parte, dice, esos deberes morales que surgen de tu propia razón y que son válidos para toda la humanidad, que son universales, Kant le da un nombre especial. ¿Cómo le llama? Imperativos categóricos. Profesor, ¿qué es un imperativo categórico? Es un deber moral que surge de tu razón, ¿no? Racional, es de carácter racional y que es universal. Es válido para todos los seres humanos. ¿Ya? Por lo tanto, tú siempre debes actuar cumpliendo esos imperativos categóricos. Actuar con buena voluntad significa cumplir en todo momento esos deberes morales que vienen de tu propia razón. ¿No es cierto? Y a eso Kant le llama imperativos categóricos. ¿Ya? Por eso Kant dice, tus actos siempre deben hacer
siempre deben cumplir con el deber. Debes actuar siempre por deber, por el deber moral. ¿Ya? Así te traiga malas consecuencias, no importa. Kant dice lo siguiente: toda acción, todo lo que tú hagas, siempre debes hacerlo para cumplir con el deber o en función del deber moral. El deber moral se cumple siempre, dice Kant, en toda circunstancia, en todo momento, sin importar las consecuencias. Por ejemplo, miren, acá les pongo un ejemplo y con esto terminamos, ¿ya, chicos? Y este esquema ya les va a servir para que ustedes se guíen. Imagínate que tienes un hijo muy enfermo y que necesitas unos $10,000 urgente para salvar su salud, para salvar su vida. Sin esos $10,000, el niño se muere. Ya. Y justo pasas por la calle y encuentras que a un millonario se le cae la billetera. Y en esa billetera hay como $15,000. Ya, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Tomarías esa plata para salvar la vida de tu hijo? ¿O serías honesto, honrado y se lo entregas al millonario? ¿Qué harías en ese momento? A ver. Ya, lo correcto sería entregarle el dinero al millonario, el millonario que encima no lo necesita, porque para él $15,000 es como 15 soles, ¿no? Para ti. Ya. O lo correcto sería salvar la vida de tu hijo. ¿Mm? Claro, ahí entonces estás entre la espada y la pared. Pero ¿qué diría Kant? Kant diría, siempre se debe cumplir el deber en toda situación en la que te encuentres. Así te encuentres que tu hijo esté mal, que se va a morir, no importa, tú tienes que ser honrado, tu deber es ser honrado, por lo tanto, debes entregarle el dinero al millonario, ¿no? No, pero mi hijo se va a morir. Kant diría, no importa las consecuencias. Lo primero que debes tener en cuenta es el cumplimiento del deber, y en este caso es ser honrado. Entonces, el deber se cumple siempre, tiene un carácter necesario, ¿ya? Tiene un carácter necesario, o sea, se cumple siempre, sin importar las consecuencias. El deber tiene un carácter racional, surge de tu propia razón y tiene un carácter universal. ¿Cómo se llaman este tipo de deberes que son racionales, universales y que se cumplen necesariamente? Se llaman imperativos categóricos. Profesor, ¿y la ética de Kant cómo se llama? Se llama ética formalista o deontológica. La ética formalista o deontológica. Ese es el nombre que le han puesto, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí, con esto hemos llegado al final de la clase y más bien, en el tiempo que nos queda, que ya nos queda poco tiempo, vamos a ir a las preguntas, ¿no? En las preguntas vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Ya, miren, acá. A ver, voy a compartir mi pantalla, la pantalla de las preguntas, para poder resolverlas, ¿no? Ahí está. ¿Se puede visualizar, chicos? Sí, ¿no? A ver, vayamos a la primera pregunta, ya. Ya, un segundo. Ya, ahora sí. A ver, miren, a ver, la primera pregunta. Empecemos con la primera. Vamos a ampliar un poco esto. Ya. La primera, si nos preguntan acerca de la filosofía de Kant, inmediatamente diríamos que es la de Dado. Se caracteriza por hacer una crítica de la razón, un examen crítico de la razón como lo hemos explicado. Ahí sería la de Dado, chicos.
La 2 y la 3 es para que ustedes redacten. Y más bien vamos a la 4. La 4 dice, recordemos que para Kant, tratar a alguien como un fin en sí mismo significa tratarlo como un ser racional. De este modo tenemos que preguntar, ¿qué significa tratar a alguien como un ser racional? Un ser racional es alguien que es capaz de razonar sobre su conducta y que libremente decide lo que va a hacer, sobre la base de su propia concepción de lo que es mejor. Dado que tiene estas capacidades, un ser racional es responsable de sus acciones. Ya, el texto está bien claro, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, lo compatible con el pensamiento de Kant, ¿no? ¿Cuál sería lo compatible según el texto? Lo que nos lleva a considerar a un ser como un fin en sí mismo es su racionalidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Acá sería uno, verdadero. La dos, ¿todo ser racional se define por la capacidad de actuar en función de los demás? No, es por la capacidad de actuar por sí mismo, por su propia razón. Tres, una característica fundamental de los seres racionales es su condición autónoma, claro, la autonomía, pues, ¿no? Pensar por uno mismo. Los seres racionales pueden ser tratados como medios, no, siempre son como, se trata como un fin en sí mismo, es decir, como personas, como seres humanos. 1 y 3. Acá sería la B de Bar. A ver, chicos, la 5 dice, en la crítica de la razón pura, que es una obra de Kant, Kant plantea que el conocimiento científico presenta en sus fundamentos a los denominados juicios sintéticos a priori. Kant procura determinar las condiciones de posibilidad de dichos juicios. Para ello propone ensayar un giro copernicano en el ámbito del conocimiento, en virtud del cual, ¿se acuerdan que les expliqué del giro copernicano? El giro copernicano se refiere a que para Kant el proceso del conocimiento consiste en que el objeto se adapta al sujeto, ¿ya? El sujeto es el que construye al objeto, ¿no? Lo reconstruye. Y en ese proceso lo adapta a sus propias condiciones. Entre las cuatro alternativas, la C es la única correcta. Acá sería 5, alternativa C. ¿Ya? La 5 es la C. 6. En la ética de Immanuel Kant, presentada en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, se aprecia un enfoque deontológico que cuestiona las éticas teleológicas por ser empíricas y heterónomas. Miren, chicos, rapidito. Ética deontológica, que es la ética de Kant, significa actuar por el deber. Las éticas teleológicas son las que dicen uno no debe actuar por cumplir el deber, sino por una consecuencia favorable, buscando un fin o una consecuencia favorable. Kant cuestiona las éticas teleológicas. En ese sentido, dice, la ética kantiana es deontológica, en la medida que, a ver, claro, acá está, miren, determina la acción moral en función del deber, ahí está, verdadero. ¿Considera la bondad de un acto por sus consecuencias? No, sino por su buena voluntad. Define el acto moral a partir de un determinado fin, verdadero, ¿no? Perdón, no, esto es falso, ¿ya? La única correcta acá sería la 1. La 2 y la 3 pertenecen a la ética teleológica, lo que Kant cuestiona. 6, alternativa A. La 7 y la 8, leyendo ese texto, chicos, ¿ya? La 7 dice, según el autor, el problema planteado por la metafísica consiste en que la metafísica cae en contradicciones, ¿ya? A ver,
resolver las dudas que ocurre, no, dejar de considerarla solo como una disposición paralela, no, a ver, acá la única sería responder de manera categórica todas las preguntas sobre el origen del mundo, no. Investigar cómo surgen las preguntas que la razón pura se plantea a sí misma. Esta es la respuesta según el texto, chicos. 7, la B de barco. Y la 8, de acuerdo con la lectura se infiere que la facultad de la razón pura es limitada debido principalmente a que, acá sería la C de casa. Sus intentos de responder las preguntas naturales suelen ser contradictorios. Ya ustedes cuando lean el texto ahí ya verifican y traten de no mirar las respuestas para que lo hagan por ustedes mismos, ¿no? Práctica 2. A ver, 1. La nociología de Kant sostiene que la mente se adecua a las cosas reales. No, falso. Acá sería la D de dado. El objeto es constituido por el sujeto. 2. Si asumimos la nociología de Kant, entonces es correcto afirmar que ningún conocimiento es posible sin la experiencia. Verdadero. No todo conocimiento procede de la experiencia, también es verdadero, ¿no? Porque la razón pone lo suyo. ¿Es posible conocer sin las formas y categorías a priori? No, falso. 1 y 2 nada más. Acá sería la B de barco. La 2, la B de barco, chicos. La 3, leyendo el texto, a ver, acá dice, se infiere de la lectura que la revolución del modo de pensar en la ciencia consiste en asumir que la naturaleza se adecua a los principios de la razón. Ahí sería la A de avión. La 4 dice la buena voluntad, ¿no es cierto? Ya, esto es de Kant. Respecto a lo que se hace con buena voluntad, según Kant, se puede afirmar que la consecuencia del acto es indiferente. La utilidad del acto constituye, la consecuencia del acto es indiferente, claro. ¿Por qué? Porque uno no actúa por consecuencias, actúa en función del deber. Ahí sería la A de avión. 5. Según la teoría ética de Immanuel Kant, la moral se funda en el deber racional o a priori se practica para obtener beneficios, ¿no? Acá la moral se funda en el deber racional, a priori, ahí está. 6, la A de avión. Perdón, la 5. 5, la A de avión. Y la 6, ¿no? Dice, si no disponemos de cierta certeza, producto de un ejercicio amplio, probablemente creeríamos que, claro, la experiencia es el único aspecto del conocimiento. Ahí sería la A de avión. Bien, chicos, con esto hemos terminado. Gracias por su participación, su atención aquí en esta clase. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.